con Lance, la discípula oscura, 2. Ámbar y hierro. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo. 2022. Capítulo 15. 11. Mina encontró la larga escalera de caracol que giraba en torno al hueco cenital de la torre e inició el descenso. La escalera estaba hecha de madreperla y se enroscaba en espiral, de manera que le recordaba el interior de una concha de nautilo. Aquí y allí se veían grietas en las paredes, probablemente por las sacudidas que la torre había sufrido a manos de la indignada diosa, y a Mina le preocupó que el siguiente zarandeo resquebrajara los muros. Afortunadamente, los sismos que zarandeaban la torre cesaron. Mina no veía el exterior, pero supuso que Nuitari había regresado y ahora intentaba apaciguar a su enfurecida hermana. Dentro de la torre reinaba el silencio. El agua que rodeaba la estructura parecía absorber el sonido, de forma que cualquier ruido que se hacía dentro se oía amortiguado. El silencio resultaba relajante. Ahora que ya no estaba prisionera, se sentía como en casa. Era reconfortante saber que el mar la acunaba. Quizá había despertado algún recuerdo largo tiempo soterrado del naufragio que se había llevado a sus padres dejándola huérfana, un recuerdo que siempre permanecía allí, enterrado justo bajo la superficie, uno que nunca conseguía evocar realmente. Nuestras mentes bloquean sucesos traumáticos como ese para protegernos de ellos, le había dicho Goldmon en una ocasión. Quizá algún día recuerdes qué te pasó o puede que no lo recuerdes nunca. No te mortifiques por eso, pequeña. Es natural. Pero a Mina siempre la había atormentado, se había sentido culpable y avergonzada por no recordar a esos padres que tanto la habían amado, que quizá incluso habían sacrificado la vida por ella, y había intentado con todas sus fuerzas evocar sus rostros o el sonido de la voz de su madre. Acabó obsesionada con tratar de recordar, una obsesión que solo terminó cuando el dios único, Takisis, la reprendió por perder el tiempo. ¿Qué importa quién te dio a luz?, había dicho Takisis, fría y furiosa. Yo soy tu madre. Yo soy tu padre. Busca en mi protección, amparo y alimento. Mina había obedecido la orden de la deidad y después obedeció todas las demás que le dio el dios único. No se había permitido pensar de nuevo en sus padres hasta que la tuvieron prisionera en esa torre bajo el mar. Disponía de tanto tiempo en la torre. Tiempo para pensar, tiempo para evocar su infancia. La frustración, la vergüenza y la necesidad de saber habían resurgido en ella. Sin embargo, tuvo cuidado de guardar esas sensaciones para sí. No quería encolerizar a Chemosh como había encolerizado a Takisis. La escalera espiral estaba iluminada por pequeñas esferas de luz situadas a intervalos y que Basalto renovaba a diario. En la escalera había puertas que se abrían a otros pisos de la torre. Mina las miraba con curiosidad, le habría gustado explorar, ver cómo estaban construidas las estancias y qué aspecto tenían, ya que la torre la intrigaba. Pero no disponía de tiempo. Pospondré eso para otro día, se dijo, y la idea la hizo sonreír porque sabía perfectamente bien que lo más probable era que jamás volviera a ver el interior de la torre. La escalera la llevó finalmente hasta la base de la estructura, y Mina se encontró ante una puerta de acero con bandas de bronce e inscripciones mágicas. Inscripciones que también aparecían alrededor del arco de piedra de la puerta. Mina identificó los signos como escritura mágica, la misma que había leído en el libro que Nuitari le había dado. Sabía lo que decían esos signos, pero no lo que significaban. Desentendiéndose de las inscripciones, la joven examinó la puerta para descubrir algún modo de pasar por ella. No había cerradura ni picaporte. Seguramente los signos inscritos daban información de cómo abrirla y Mina lo intentó recitando las palabras en voz alta, pero fue en vano. La puerta no cedió. Frustrada, Mina le dio una patada a la puerta. La puerta giró suave silenciosamente sobre un eje central y se abrió. Mina retrocedió un paso y miró la puerta con desconfianza. Demasiado fácil. Esto es una trampa, masculló. No la cruzó, aunque se acercó a la entrada en arco y la examinó con detenimiento. «¿Pero qué idiota soy?», se increpó.
Si es una trampa, será mágica y en tal caso nunca lo descubriré por mucho que mire. Más vale que lo intente y corra el albur. Cruzó la puerta y se sorprendió agradablemente al ver que salía al otro lado sin incidentes. Lo que no le pareció tan agradable fue que la puerta girara sobre el eje y se cerrara con un sonoro golpe a su espalda. A ese lado del acceso no había inscripciones, por lo visto, una vez que uno entraba se suponía que sabía cómo salir de nuevo. Mina se encogió de hombros y se dio la vuelta. Ya se ocuparía de ese problema a su debido tiempo. Ahora tenía una tarea que realizar, una fascinante tarea. Se encontraba delante de lo que parecía ser una inmensa pecera. Mina y los otros niños del orfanato habían tenido peces en cuencos de cristal. A los niños les habían enseñado a alimentar a los peces y a cuidarlos. Observaban sus costumbres y se maravillaban ante el hecho de que aquellas criaturas respiraran agua con la facilidad con la que las personas respiraban aire. Esa esfera era semejante a esas peceras, solo que muchísimo más grande, con la misma circunferencia que la torre. La pared de cristal estaba cubierta de signos grabados en el vidrio. Haces de luz iluminaban la esfera y a las criaturas que nadaban en ella. ¡Qué hermoso! Musitó quedamente Mina, pasmada. Hermoso y letal. Las gráciles medusas, que se desplazaban a la deriva a merced de los remolinos y de las corrientes, mataban a sus presas inyectándoles un veneno que las paralizaba e impedía que escaparan. Aquellas medusas eran enormes, varias veces más grandes que Mina, con tentáculos lo bastante grandes para atrapar a un hombre adulto. Un calamar gigante, tan grande que podría arrastrar un barco bajo las olas, yacía sobre el suelo con los tentáculos estremeciéndose mientras dormía. Unas rayas venenosas, las pastinacas, se deslizaban pegadas a la pared de cristal. Monstruosos jaquetones de oro nadaban de aquí para allí y abrían y cerraban las mandíbulas repletas de filas de dientes. El fondo estaba cubierto de coral de fuego, hermoso pero abrasador al tacto. Dentro de la inmensa esfera, en el centro y rodeado por sus letales guardianes, se hallaba el solio Febalas. Mina lo miró, estupefacta. La sala del sacrilegio no era en absoluto como la había imaginado. La estructura remedaba el castillo de arena de un niño. Era de diseño sencillo, con 4 muros y una torre en cada esquina, así como murallas almenadas. No tenía ventanas. Desde ese ángulo, veía lo que parecía una puerta, aunque no alcanzaba a distinguir detalles. Lo que resultaba verdaderamente asombroso era que la sala del sacrilegio, que supuestamente contenía un número indefinido de artefactos, solo medía alrededor de 1,5 metros de altura y otro tanto de anchura. Tiene que ser una imagen engañosa, una ilusión óptica del agua, se dijo Mina. Pasó la mano sobre la superficie de cristal cubierta de signos que le cerraba el paso. La cuestión es cómo llegó hasta ella. Me encuentro fuera de una pared de cristal impenetrable que contiene agua en la que nadan cientos de criaturas mortíferas. No tengo ni idea de cómo entrar en la esfera y, aunque consiguiera eso, no respiro agua. Aún en el caso de que pudiera, tendría que enfrentarme a tiburones, medusas venenosas y... Contuvo la respiración. Un arrecife de coral que formaba una elevación dentro de la esfera de cristal sufrió una sacudida que provocó la espantada de miles de pececillos. Un banco de escamas centelleante que huyó aterrado. Una cabeza asomó por debajo del arrecife, que ahora se reveló como una gran concha, semejante al caparazón de una tortuga. Unos ojos amarillos y relucientes se clavaron en Mina. La joven había encontrado al guardián, un dragón marino. O más bien era el dragón marino el que había encontrado a Mina. El guardián de la sala del sacrilegio era una hembra de dragón marino, conocida por el nombre de Midori. Solitaria, irascible y susceptible, Midori era la más vieja de su especie en Krynn, lo que la convertía en la criatura que había vivido en el mundo más tiempo que ningún otro ser mortal. Contaba sus años por siglos, no por décadas. Ni siquiera sabía su verdadera edad. Había perdido la cuenta allá por los 10 siglos, más o menos. El paso del tiempo significaba poco para ella. Midori marcaba su vida por sucesos trascendentales y solo por aquellos que la afectaban directamente. Uno de ellos había sido el cataclismo, ya que le había causado una gran molestia. La montaña de fuego que había caído sobre el mundo, y que había matado a millares y destruido una ciudad,
También había derrumbado un muro de su cueva marina y la había despertado violentamente de su siesta de 50 años. Las rocas que se desplomaron casi la enterraron a ella y sepultaron por completo su tesoro acumulado. Había conseguido extraer la mayor parte de su tesoro, pero algunos objetos valiosos se perdieron irremisiblemente. Enfurecida, Midori había abandonado su cubil para nadar hacia mar abierto y enterarse a qué se debía aquella conmoción. Solitaria, empedernida, que no ocultaba el hecho de que detestaba y despreciaba a cualquier otro ser vivo del planeta, Midori se vio obligada a buscar a otros de su especie y mantener conversaciones con ellos, lo que no ayudó a mejorar su mal humor. Oyó el relato del cataclismo de boca de un joven y excitado dragón marino que le contó la historia del príncipe de los sacerdotes humano y sus transgresiones, así como el subsiguiente castigo de los dioses. Midori escuchó la historia con creciente ira. Los humanos eran como los peces, que estaban vivos ahora y un instante después habían desaparecido, y siempre había muchos más allí de donde habían venido los otros. No veía que hubiera una razón para que los dioses hubiesen destruido una estupenda guarida por un asunto tan insignificante. Hirviendo en cólera, Midori trasladó lo que le quedaba del tesoro a otro cubil y volvió a dormirse. Durmió a lo largo de la Guerra de la Lanza, durante el verano del ocaso de los dragones, la Guerra de Caos, el robo del mundo y la llegada de los dragones supremos, que ni siquiera sospecharon su existencia. Y habría seguido sumida en un profundo sueño de no ser por un grito espantoso que la despertó bruscamente y le hizo abrir los ojos por primera vez tras varios siglos. El grito fue lanzado por Takisis al morir. Midori nunca había tenido muy buena opinión de la Reina Oscura. Algunos dragones marinos habían tomado parte en las guerras de Takisis, pero Midori no había sido uno de ellos. Valoraba en mucho su vida y no veía qué necesidad tenía de arriesgarla por una causa que no era suya. Si Takisis gobernaba o no gobernaba el mundo, a Midori le traía sin cuidado. Pero ahora, como una hija que abandonó el hogar mucho tiempo atrás, pero que aún así le gusta saber que su madre sigue allí por si la necesita, Midori se sintió desbocada e incluso un poco atemorizada. Si a una deidad le podía sobrevenir tan horrible, si no, nadie, ni siquiera un dragón, estaba a salvo. Por segunda vez en su vida Midori abandonó el cubil y salió en busca de la verdad. Nadó lenta y pesadamente por las aguas, agobiada no tanto por sus muchos años como por el peso de la enorme concha sobre su espalda. Donde los dragones terrestres tenían protuberancias espinosas en la espalda y alas que los capacitaban para volar, los dragones marinos tenían una concha inmensa, semejante a la de una tortuga, y aletas en lugar de patas con garras. La concha tenía como fin la defensa. Midori podía esconder bajo ella la cabeza y las patas, y así era como había estado durmiendo. Con el paso de los siglos, mientras dormía, la concha había ido creciendo con corales y percebes, por lo que nadar con ella a cuestas era tanto como levantar y mover un arrecife de coral. Pensando que esta última calamidad podría tener que ver con Istar y ese otro cataclismo, Midori regresó al mar sangriento y allí topó con Nuitari, que se afanaba en levantar las ruinas de una vieja y derruida torre. El dios se sobresaltó y no pareció muy complacido de ver a un dragón marino, ya que ignoraba que hubiese uno por los alrededores y temía que pudiera ocasionar problemas. No obstante, Nuitari se mostró respetuoso con Midori y le contó toda la historia, todo sobre los Irtas, caos, el mundo escamoteado, dragones de otro mundo, tótems de cráneos, un kender que viajaba a través del tiempo, una chica llamada Mina, la guerra de los espíritus, la muerte de una diosa y el exilio voluntario de un dios. A medida que se desgranaba la historia, los temores de Midori crecieron. Un mundo donde hasta los dioses podían morir era, obviamente, un lugar mucho más peligroso de lo que había creído. Pensaba en eso y se preguntaba cómo iba a ser capaz de volver a disfrutar de un buen sueño durante toda una era cuando, inesperadamente, Nuitari le hizo una oferta. Él necesitaba un guardián para ciertas reliquias que había recogido en el fondo del mar. Si ella quería, el trabajo era suyo. A Midori no le caía bien Nuitari. Lo consideraba un hijo desagradecido y quejicoso que no se merecía a la madre que le había dado la vida, pero tampoco le hacía gracia la idea de regresar a su cubil solitario. Tenía que estar ojo a visor a lo que pasaba. Además,
Si se aburría o si Nuitari la molestaba demasiado, siempre se podía marchar. Así pues, accedió a trasladarse a la recién restaurada torre para vigilar el cúmulo de valiosas reliquias sagradas del dios. Nuitari le aseguró que, puesto que la torre estaba ubicada en el fondo del mar sangriento, no era probable que los mortales la molestaran. El único que había aparecido allí era Kaele, un semielfo mestizo que tenía que visitarla de vez en cuando para pedirle que le diera 1 o 2 gotas de sangre. Midori se habría negado, pero Kaele actuaba tan servilmente y la adulaba tan pródigamente, además de sentirse tan evidentemente aterrado ante ella, que descubrió que disfrutaba con sus visitas. Salía de su cubil y jugaba con él durante un rato, el tiempo suficiente para que el mestizo se rebajara totalmente y entonces le concedía a regañadientes su petición, si bien, cuando el semielfo recogía la sangre, le lanzaba un bocado por el mero placer de verlo brincar llevado por el pánico. Nadie más había ido a interrumpir el descanso y las cavilaciones de la dragona. Nuitari había construido un cubil diseñado especialmente para ella, una gran esfera de cristal llena de agua de mar y situada en la base de la torre. Dentro de la inmensa esfera la hembra de dragón podía nadar a placer ya que iba y venía a través de un portal mágico situado en la pared de cristal. En el centro de la esfera estaba la sala del sacrilegio, aunque en realidad no era una sala, sino más bien un pequeño castillo donde se guardaban las reliquias. Cualquier mortal que intentara acceder a los artefactos mágicos no solo tendría que saber nadar, sino encontrar la forma de eludir al guardián y a otros habitantes de las profundidades. La hembra de dragón no toleraba el jaleo, de modo que solo admitía en su esfera a aquellas criaturas que fueran silenciosas y esquivas, como las medusas y las pastinacas. Los tiburones eran estúpidos y groseros, pero le proporcionaban unos sabrosos tentempiés además de entretenerla cuando luchaban con los calamares gigantes. A los erizos de mar, con su constante cháchara, no se les permitía entrar allí. En resumen, era una forma agradable de pasar los años del ocaso de una vida. Midori dormitaba con la cabeza medio metida y medio escondida en la concha, arrullada tranquilamente con los ondulantes movimientos de las medusas, cuando oyó abrirse la puerta que conducía a la cámara bajo el agua. Entró una persona. Creyendo que se trataba del semielfo para pedirle más sangre, Midori decidió que no quería que la molestara en ese momento. Estaba a punto de decirle que se desangrara él y que, si no podía, ella le haría ese favor, cuando de repente se dio cuenta de que no era Kaele. Aquella persona era una intrusa. Midori se metió en la concha y se quedó muy quieta, semejando una vasta formación coralina. Los peces nadaban tranquilamente a su alrededor. Las plantas marinas que le crecían en la espalda se mecían atrás y adelante con las corrientes que giraban en la esfera. Solo un observador perspicaz que la hubiera observado con detenimiento habría reparado en los ojos amarillos que brillaban en las oscuras profundidades de la concha. Lo que vio Midori la sorprendió más que todo cuanto había visto en varios milenios. Salió para investigar más a fondo. Mina contempló a la dragona presa de un terror que parecía paralizarla. La criatura abrió las fauces. En la espectral luz verdosa del sol brillaron los dientes cuando Midori aspiró e hizo que centenares de indefensos peces le desaparecieran gaznate abajo. Las fauces de la dragona se cerraron con un seco chasquido. 2 inmensas patas palmeadas impulsaron la voluminosa concha hacia arriba desde el fondo cubierto de algas. La cola del dragón se sacudió en el agua y levantó nubes de sedimento, tras lo cual las patas palmeadas impulsaron a la bestia a través del agua. Con la cabeza erguida y el cuello estirado, la dragona se lanzó directamente hacia Mina. La joven temió que la bestia tuviera intención de romper la pared de cristal y pasar a través de ella, así que corrió hacia la puerta y la empujó, frenética. No se abrió. Mina miró hacia atrás. La dragona casi estaba encima de ella. Sus ojos eran enormes, con negras pupilas verticales rodeadas de un llameante iris verde dorado. Era como si solo los ojos pudieran engullirla. Midori abrió las fauces. Mina apretó la espalda contra la puerta, con una plegaria a Chemosh a punto de salir de sus labios. La dragona llegó a la pared de cristal, dio un brusco giro siguiendo la curva de la esfera, y se quedó allí, flotando. Entonces habló y de sus fauces salieron palabras y peces. ¿Quién eres? ¿De dónde sales?
Mina había esperado una muerte violenta, no una pregunta absurda. Le faltaba el aire para responder. ¿Y bien? Demandó con impaciencia el dragón. Yo, de la torre. Mina señaló con un débil gesto la puerta que tenía detrás. No me refiero a eso, espetó la hembra de dragón, iracunda. Quiero decir que quién eres tú, de dónde vienes tú. Mina había oído decir que a los dragones les gustaba jugar con sus víctimas, por ejemplo, les planteaban adivinanzas antes de matarlas. Sin embargo, parecía que esta dragona hablaba muy en serio. Obviamente no soy hechicera, pero estoy en esta torre. El guardián debe de pensar que he venido invitada por Nuitari. Por eso no me ha matado. Quizá pueda aprovecharme de ese equívoco. Soy amiga del dios, contestó. Eso, al menos, era cierto, ya que no había mencionado de que Dios era amiga. Cuando esos temblores sacudieron la torre me envió para comprobar que las reliquias no habían sufrido daños. Los ojos de la hembra de dragón se entrecerraron, estaba molesta. ¿Te niegas a responder a mi pregunta? Mina se sintió desconcertada. No, simplemente es que, no creí que estuvieses interesada. No tengo inconveniente alguno en contestar. En cuanto a quién soy, me llamo Mina. Soy una huérfana que no guarda recuerdos de la infancia. Y, en respuesta a la pregunta de dónde vengo, he recorrido casi todo Ansalon. Tardaría mucho en explicarte mi historia y tengo que revisar las reliquias. Me estás haciendo perder el tiempo. Entra y comprueba los artefactos, pues. Nadie te lo impide, gruñó la hembra de dragón, irascible. Mina se dio cuenta de que la bestia debía de pensar que Nuitari le había revelado el secreto para acceder al interior de la esfera. Irritada, Mina pensó que había sido una estúpida al mencionar eso. ¿Qué iba a decir ahora? ¿Que había olvidado lo que le había dicho el dios? Ni siquiera un enano gully se creería algo así. Bueno, ¿a qué esperas? Espetó la dragona, que la fulminaba con la mirada. En cuanto a ese galimatías que me has contado sobre que eres huérfana. La hembra de dragón hizo una pausa y entonces abrió mucho los ojos, repentinamente, mientras adelantaba la cabeza con tal brusquedad que chocó contra el cristal. Por mis dientes y mis amígdalas, exclamó. Por mis pulmones y mi hígado. Por mi corazón y mi estómago y mi colmillo y mi garra del dedo gordo de la zarpa. No lo sabes. Mina no entendía a qué venía todo eso. ¿Qué es lo que no sé?, le preguntó a la hembra de dragón. Pero la bestia seguía mascullando entre dientes sin prestarle atención ya. Mina captó unas pocas palabras sueltas entre el despotricar de la criatura. ¿Qué es lo que no sé?, volvió a preguntar. Algo se retorcía en su interior. Tenía la sensación de que aquello era terriblemente importante. No sabes. La hembra de dragón hizo una pausa muy breve antes de continuar. ¿Cómo entrar aquí, verdad? No era eso lo que la bestia había querido decir. Ahora le estaba tomando el pelo, se burlaba de ella. Los ojos le relucían y los verdes labios se curvaron en una mueca de desprecio. En realidad no tiene truco. Solo hay que cruzar a través de la pared de cristal, simplemente. En cuanto a respirar bajo el agua, no tendrás problema alguno. Todo es parte de la magia, ¿verdad? La dragona intenta engatusarme para que entre, razonó Mina. Podría quedarme aquí y estar a salvo de ella, pero eso significaría fallarle a mi señor. Que Chemosh sea conmigo. Rezó un instante antes de dirigirse hacia la esfera. Plantó las dos manos en el cristal y recorrió con los dedos los bordes afilados de los signos grabados en la superficie. Se concentró en su punto de destino, el castillo de arena en el centro de la esfera, y, fija la mirada en él y evitando desviarla hacia la dragona, Mina respiró hondo, cerró los ojos y echó a andar. El vidrio se derritió como hielo a su contacto, y la joven se encontró dentro de la esfera. Experimentó una extraña sensación. No se movía torpemente ni se ahogaba ni boqueaba para respirar. Era como si su cuerpo hubiese perdido la consistencia sólida. Más que respirar el agua parecía ser una con ella, ahora era agua, no carne. La sensación resultaba maravillosa, liberadora y aterradora, todo a la vez, pero no tenía tiempo para analizar lo que había ocurrido. Se puso en tensión y se giró hacia Midori, convencida de que ahora la criatura atacaría. Los labios de la hembra de dragón se extendieron en una sonrisa que dejó a la vista los dientes.
Para sorpresa de Mina, la bestia se volteó pesadamente con un movimiento de las aletas y nadó hacia el fondo de la esfera, donde se acomodó sobre la arena. Me disculparás, dijo, pero soy vieja y toda esta excitación me agota. Por favor, no te demores en tu tarea por mi causa. Los tiburones nadaban alrededor de Mina mientras que las medusas flotaban a una distancia incómoda por su cercanía. Los ojos del calamar se abrieron. Todas las criaturas marinas la observaban, pero ninguna se le acercó. Mina empezó a nadar en dirección al castillo de arena, sin perder de vista a sus enemigos. Moviéndose perezosamente en círculos, los tiburones la acompañaron. El calamar se propulsó por el agua, aunque mantuvo las distancias. Perpleja hasta lo indecible, Mina siguió nadando. Las criaturas marinas la siguieron, observándola, al igual que hacía Midori, cuyos ojos de color dorado verdoso brillaban con lo que quizá fuera regocijo. Pues claro, habría trampas en el castillo. Al acercarse a la estructura, Mina nadó a su alrededor hasta llegar a la parte delantera y allí se quedó flotando, mecida suavemente por las corrientes, y la contempló con desconcierto. No había sido una ilusión óptica creada por el agua. El Solio Febalas era un castillo de juguete de un niño, hecho con arena, que daba la impresión de que se desmoronaría en cuanto se lo tocara. Tendría que ponerse a gatas para cruzar la puerta, e incluso con su esbelta figura le costaría pasar a través. No hay artefactos. Esto es una broma de mal gusto perpetrada por Nuitari, ¿mas por qué? ¿Por qué tomarse tantas molestias? Desde luego, reflexionó Mina, los actos de los dioses escapan a la comprensión humana. Mi señor se sentirá muy defraudado. Mina se volvió a mirar a la dragona, que parecía disfrutar con su desconcierto. La joven se preguntó si debería seguir investigando o si sería mejor renunciar y volver nadando por donde había venido. Al menos, debería mirar dentro, decidió. Mi señor ya se sentirá de sobra contrariado tal como están las cosas. Tendría que darle más detalles. Mina se acercó al castillo de arena con precaución, atenta a cualquier trampa y casi temiendo echar abajo la estructura si chocaba contra ella. La parte alta de los muros le llegaba a los hombros. Alargó la mano para tocar cautelosamente la estructura. Era arena que se había fusionado en un bloque duro como el mármol. No ocurrió nada cuando tocó el muro y de nuevo volvió la vista hacia la hembra de dragón y luego al exterior de la esfera, temerosa de que Nuitari apareciese en cualquier momento. Fuera no había nadie y el guardián no se había movido. Mina nadó de nuevo alrededor de la parte frontal del castillo y encontró la entrada, una puerta de unos 90 centímetros de altura y construida con un millar de perlas que brillaban con un lustre púrpura rosáceo. Había un solitario símbolo rayado en una gran esmeralda encastrada en el centro. La joven pasó las yemas de los dedos por la esmeralda. El signo emitió un cegador destello verde y la puerta de perlas se abrió con una fuerza explosiva. Demasiado tarde, Mina comprendió la trampa. El castillo estaba cerrado herméticamente, estanco al aire para que no entrase el agua, y al abrirse la puerta el cierre hermético había saltado. El agua entraba a raudales y arrastró a Mina. El impulso de la corriente cesó cuando la puerta se cerró y dejó de nuevo al castillo estanco al aire. Y dejó de nuevo a Mina encerrada en una prisión. No era de extrañar que la hembra de dragón pareciera divertida. La fuerza del agua había arrastrado a la joven y la había llevado dando tumbos. Ahora yacía boca abajo en el agua, que le llegaba a la barbilla, aunque el nivel bajaba con rapidez. Tenía que haber un desagüe en el suelo, porque Mina oía el gorgoteo del agua a medida que se iba por el sumidero. Mina no veía nada en medio de la oscuridad total y se puso de pie despacio, con miedo a golpearse la cabeza contra el techo bajo. No sintió nada, así que alzó la mano, pero siguió sin tocar nada. Lo intentó poniéndose totalmente erguida. No se golpeó la cabeza. Se quedó inmóvil, por miedo a moverse sin ver nada, hasta que los ojos se le fueron adaptando poco a poco a la penumbra. La estancia no estaba tan oscura como le había parecido al principio. No había luces, aunque algunos objetos de la estancia emitían un suave brillo, así que pudo distinguir su entorno. Miró a su alrededor, miró arriba y miró abajo. Estaba sin respiración, y las lágrimas le escocieron en los ojos y tornaron borrosas las luces.
se hallaba en una cámara inmensa, tanto que ni con 100 pasos habría recorrido la mitad. El techo con el que había temido golpearse la cabeza era tan alto que apenas alcanzaba a distinguirlo, y a su alrededor estaban los dioses. Cada uno de ellos tenía un nicho excavado en la pared y en cada nicho había un altar. Reliquias consagradas a cada dios se encontraban encima del altar o al pie de este. Algunos artefactos brillaban con una luz radiante, otros titilaban y algunos emitían un tenue fulgor. Algunos se hallaban a oscuras, mientras que otros parecían absorber la luz del resto. Mina cayó de hinojos, temblorosa. El poder sagrado de los dioses parecía aplastarla. «Perdonadme», Dios se susurró. «¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?». Capítulo 16. 12. Cuando Nuitari regresó a la torre se la encontró bajo asedio. Al parecer, su hermana Seboin, diosa de las profundidades, estaba decidida a echarla abajo en pedazos. Aunque hermanos nacidos de Taquisis y de su consorte Sargonas, el señor de la venganza, Nuitari y Seboim eran tan diferentes como olas espumosas y luz de luna negra. Seboim había heredado la naturaleza mudable y la fogosa ambición de su madre, pero carecía de la disciplina de su progenitora. Por el contrario, Nuitari había nacido con la astucia fría y calculadora de su madre, atemperada por su pasión por la magia. Seboim estaba unida a su padre, Sargonas, y a menudo colaboraba con él para favorecer la causa de sus amados minotauros, quienes se contaban entre los principales seguidores de la diosa del mar. Nuitari despreciaba a su padre y no lo guardaba en secreto. Tampoco sentía aprecio por los minotauros, razón por la cual había muy pocos hechiceros entre miembros de esa raza. Nuitari supo de antemano que su hermana se molestaría por haber levantado la antigua torre de la alta hechicería en su mar sin antes pedirle permiso. Conociéndola, sabía que habría sido muy capaz de negárselo llevada por un simple capricho. Temiendo también que aquello le diera ideas, Nuitari había creído más aconsejable reconstruir la torre antes y pedirle disculpas a su hermana después. Eso era justo lo que intentaba en ese momento, pero Seboim se negaba a escucharlo. «Te lo juro, hermano», dijo Seboim, furiosa, «que ninguno de tus túnicas negras ose poner un pie en el agua o afrontar a mi ira. Como uno de tus hechiceros intente darse un baño caliente, lo hundiré para que se ahogue. Cualquier barco que transporte a uno de tus hechiceros naufragará. Las balsas que lleven a tus hechiceros a través de algún río, se hundirán. Si uno de tus hechiceros pisa un arroyo, convertiré ese arroyo en un río embravecido. Si uno de tus hechiceros se atreve siquiera a beber un vaso de agua, se ahogará». Continuó con lo mismo, vociferando enrabietada y pateando el suelo. Cada vez que soltaba un pisotón, el fondo del océano temblaba. Su ira hacía que la torre se sacudiera en sus cimientos, y Nuitari no quería imaginar siquiera los estragos que esos temblores estarían ocasionando dentro. Había perdido contacto con los dos hechiceros y eso le preocupaba. «Lo siento, querida hermana, si te he molestado», dijo, contrito. «De verdad que no fue intencionadamente. ¿Que levantar esta torre sin mi conocimiento no fue algo intencionado?», aulló Seboim. «Creía que lo sabías», protestó Nuitari en una actitud que era la viva imagen de la inocencia. «Pensé que estabas al corriente de todo lo que ocurría en tu océano. Si no es así, esto te pilla totalmente por sorpresa, ¿es acaso culpa mía?». Hirviendo en cólera, Seboim le asestó una mirada fulminante. Se revolvía y se debatía, pero no había manera de escapar de la red que con tanta firmeza la tenía atrapada. Si afirmaba que sabía que estaba construyendo la torre, entonces ¿por qué no se lo había impedido si con ello la ofendía? Admitir que no se había enterado de lo que hacía era tanto como admitir que ignoraba lo que sucedía en su reino. «He estado ocupada con otros asuntos más importantes», arguyó con aire magnánimo. «Pero ahora que lo sé, has de ofrecer compensación como desagravio». «¿Y qué quieres?», preguntó suavemente Nuitari. «Estaré encantado de acceder a tus demandas, querida hermana. Siempre y cuando sean razonables, por supuesto». Daba por sentado que había descubierto no solo lo de la torre sino también lo de la sala del sacrilegio e imaginaba que le pediría que le devolviera sus reliquias sagradas a cambio de su permiso para conservar la torre. Nuitari estaba dispuesto a entregar uno o incluso dos artefactos si su hermana insistía en sus amenazas contra sus hechiceros.
La respuesta de Seboim fue completamente inesperada. Quiero a Mina, declaró. Mina, repitió Nuitari, sorprendido. Primero Takisis, después Chemosh, ahora Seboim. ¿Es que todos los dioses del universo querían a esa chica? La tienes prisionera. Me la traerás y, a cambio, podrás conservar tu torre, ofreció Seboim, magnánima. No te obligaré a derribarla. Qué amable de tu parte, hermana, repuso Nuitari en un timbre melifluo, malévolo. ¿Por qué quieres a esa chica, si no te importa que te pregunte? Seboim alzó la mirada hacia la superficie del océano bañada por el sol. ¿Cuántos de tus túnicas negras crees que navegan por alta mar en este momento, hermano? Preguntó. Que yo sepa, hay 6 ahora mismo. Alzó las manos y el agua empezó a hervir y a burbujear a su alrededor. La luz del sol se apagó, oculta por nubes tormentosas. Nuitari tuvo visiones de sus hechiceros, que rodaban por las cubiertas zarandeadas y salían arrojados por las bordas. De acuerdo. La tendrás. Cedió, enfadado. Aunque no sé para qué la quieres. Le pertenece a Chemosh en cuerpo y alma. Seboim esbozó una sonrisa enterada, y Nuitari dedujo de inmediato que ella y Chemosh habían llegado a alguna clase de acuerdo. He ahí la razón de que no viniera él a reclamar a su ramera, masculló Nuitari entre dientes. Has hecho un pacto con Seboim. Me pregunto con qué fin. Mi torre no, espero. Miró a su hermana, que le sostuvo la mirada. Voy a buscarla, dijo finalmente el dios de la magia. Hazlo, y no tardes. Me aburro enseguida, repuso Seboim. Le dio a la torre otra pequeña sacudida, de propina. Nada más entrar en la torre del mar sangriento, Nuitari llamó a sus hechiceros. No acudieron. Eso le pareció ominoso. Kaele siempre estaba a mano por lo general, desviviéndose para ser siempre el primero en celebrar el regreso de su señor, y Basalto, formal y cumplidor, normalmente lo estaría esperando para lanzarse a enumerar sus quejas contra el semielfo. Ninguno de los dos apareció en respuesta a la llamada de su señor. Nuitari volvió a convocarlos, esta vez en tono grave. No hubo respuesta. Nuitari se dirigió al laboratorio con la idea de que los hallaría allí. Se encontró con un desorden atroz, con el suelo inundado de pociones derramadas y cristales rotos, un pequeño fuego ardiendo en una esquina y varios diablillos escapados que deambulaban libremente por el laboratorio. Nuitari apagó el fuego con un soplido irritado, atrapó a los diablillos y volvió a encerrarlos en sus jaulas, y después siguió buscando a los desaparecidos hechiceros. Presentía que sabía dónde tenía que buscarlos. Llegó a los aposentos de Mina y encontró la puerta abierta de par en par. Entró en la estancia. 2 féretros de piedra y ni rastro de Mina. Retiró las losas que tapaban los sarcófagos. Kaele, boqueando para respirar, se aferró a los costados del féretro y se impulsó hacia arriba. El semielfo parecía medio muerto. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no lo sostenían. Se sentó en el sarcófago y se estremeció. Como los enanos estaban acostumbrados a vivir en lugares oscuros, Basalto se había tomado con calma el confinamiento. Le preocupaba mucho más tener que afrontar la ira de su dios y mantuvo gacha la cabeza, con la capucha echada, mientras procuraba por todos los medios eludir la mirada torva de Nuitari. Si me disculpas, señor, he de ir a limpiar. Empezó a la par que intentaba abandonar furtivamente la estancia. ¿Dónde está Mina?, demandó el dios. Basalto echó una mirada en derredor a hurtadillas con la esperanza de que la chica estuviera escondida debajo del sofá. Al no verla, volvió la vista hacia el señor y casi de inmediato la apartó. Fue culpa de Kaele, masculló el enano en voz baja. Intentó matarla, pero hizo una chapuza, como siempre, y ella le arrebató el cuchillo. Víbora, escupió el semielfo, que salió del féretro casi a rastras y alzó la mano debilitada contra el enano. Basta ya, los dos, ordenó Nuitari. ¿Dónde está Mina? Todo ocurrió al mismo tiempo, señor, gimoteó Kaele. Seboim me empezó a zarandear la torre y cuando quise darme cuenta, Mina tenía el cuchillo en la mano y amenazaba con matarme. Eso es verdad, señor, dijo Basalto. Mina amenazó con matar al pobre Kaele si yo hacía algo para detenerla y, naturalmente, no quise poner en peligro su vida. Entonces apareció Chemosh y nos obligó a meternos dentro de los sarcófagos.
Mientes, lo interrumpió calmosamente Nuitari. El Señor de la Muerte no puede entrar en mi torre. Ya no. Oí su voz, Señor, dijo Basalto sin aliento, acobardado. Sonaba por todas partes. Le hablaba a Mina, le decía que la torre era de ella, salvo por el guardián. El guardián, repitió Nuitari, que en ese momento supo dónde había ido Mina, a la sala del sacrilegio. Se tranquilizó. Midori se ocupará de ella, lo que significa que no quedará mucho. Tengo que discurrir algo para apaciguar a mi hermana. Meteré los restos de Mina en una bonita caja y que Seboi la intercambie con Chemosh por lo que quiera que éste le haya prometido. Promesa, por otra parte, que no tendrá intención de cumplir de todos modos. Volvió la vista hacia sus 2 hechiceros, que se encogieron ante él, arredrados. Empezad a limpiar este desastre. Echó un vistazo a los sarcófagos. No os deshagáis de esos. Podrían ser de utilidad en el futuro si osáis desobedecerme otra vez. No, señor, farfulló Basalto. Sí, señor. Kyle tragó saliva con esfuerzo. Satisfecho, Nuitari salió para recuperar el cadáver de Mina. Nuitari esperaba encontrar la esfera marina en gran desorden y confusión, sangre en el agua, la hembra de dragón con aspecto aído, los tiburones peleando por las sobras. En cambio, las medusas se mecían en el gigantesco acuario con una calma desquiciante y Midori dormía en el fondo arenoso. Por lo visto se había preocupado sin motivo. Después de todo, Mina no había ido allí. Envió un mensaje urgente a sus hechiceros para que registraran la torre en busca de la chica y se disponía a marcharse con el fin de ayudarlos cuando la hembra de dragón habló. Si buscas a la humana, está dentro de tu castillo de arena. Nuitari se quedó estupefacto un momento y después se abalanzó a través de la pared de cristal para encararse con Midori. Esta lo observaba desde las negras profundidades de su concha. ¿Le permitiste entrar?, bramó el dios. ¿Qué clase de guardián eres? Me dijo que la habías enviado tú, repuso la dragona. La concha se desplazó ligeramente. Dijo que querías que comprobara que los artefactos sagrados no habían sufrido daño con los temblores. ¿Y creíste sus mentiras? Nuitari no salía de su asombro. No, admitió Midori, brillantes los ojos de color dorado verdoso, como tampoco creí las tuyas. ¿Las mías? Nuitari no le encomiaba sentido a ese comentario. Nunca había mentido a la hembra de dragón, al menos en cosas importantes. ¿Qué? Da igual, déjalo. ¿Por qué la dejaste pasar? La próxima vez, haz tú mismo el trabajo sucio, gruñó Midori, que metió la cabeza en la concha, cerró los ojos y fingió que dormía. Nuitari no tenía tiempo de descifrar qué era lo que irritaba al guardián. Debía impedir que Mina se marchara con sus reliquias. Inadvertido y en completo silencio, el dios penetró en el solio Febalas. Allí estaba la chica, pero no se dedicaba a saquear el lugar como él había esperado. Se hallaba de rodillas, inclinada la cabeza y las manos fuertemente enlazadas. Dioses de la oscuridad, dioses de la luz y dioses que amáis el crepúsculo que media entre unos y otros, perdonadme por profanar este lugar sagrado, rezaba quedamente Mina. Perdonad la ignorancia de los mortales, la arrogancia y el temor que los conduce a cometer malos actos como este contra vosotros. Aunque las almas de quienes robaron estos objetos sagrados partieron mucho tiempo atrás, la debilidad humana perdura. Pocos se inclinan ante vosotros. Pocos os veneran. Muchos niegan vuestra existencia o afirman que el ser humano ya no os necesita. Si pudiesen contemplar esta bendita visión y sentir vuestra presencia como la siento yo, toda la humanidad caería de hinojos a vuestros pies y os adorarían. Nuitari, que como inculcaba a sus hechiceros no creía en el uso de la magia para propósitos frívolos, había pensado asirla por la nuca y retorcerle el cuerpo con sus propias manos hasta que se le quebraran los huesos y la sangre corriera roja. Sin embargo, no la mató. Al mirar alrededor de la cámara vio lo que veía ella, no unas reliquias para trocarlas como cerdos en día de mercado, sino los altares sagrados, la luz divina, el sobrecogedor poder de los dioses. Sintió lo que sentía ella, una presencia sagrada. Nuitari retiró la mano extendida. «Eres el ser humano más irritante que conozco», dijo, exasperado. «No te entiendo». Mina alzó la cabeza y la giró para mirarlo.
Tenía el rostro húmedo por las lágrimas. A Nuitari le recordaba a una criatura perdida. No me entiendo ni yo misma, señor, dijo la chica, que volvió a agachar la cabeza. Toma mi vida como castigo por mi transgresión al entrar en este lugar sagrado. Merezco morir. Mereces morir, sí, aseveró Nuitari, torvo el gesto. Pero hoy es tu día de suerte. He prometido entregarte a mi hermana, que, a su vez, ha prometido entregarte a Chemosh. Por el caso que le hizo ella, era como si le hubiese hablado a otra persona. Mina no se movió y siguió encogida en el suelo, abrumada, aplastada por el peso del cielo. ¿Me has oído? Puedes irte, eres libre, dijo Nuitari. Aunque he de advertirte que si por desventura te has guardado en la manga algún anillo bendito o algún frasco de una poción para devolver la vida, más te vale que te deshagas de ello antes de marcharte o descubrirás que hoy se te ha acabado la suerte. No he tocado nada, mi señor. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, aunque despacio, como si fuera reacia a marcharse, y su mirada se rezagaba sobre las reliquias sagradas de los dioses. Supongo que no serviría de nada preguntar cómo has conseguido soslayar mis salvaguardias mágicas, ¿verdad? Inquirió Nuitari. ¿Cómo entraste por una puerta sellada mágicamente y protegida con trampas y después pasaste a través de una pared de cristal revestida de signos y cómo es que puedes respirar agua de mar como si fuese aire? Supongo que Chemosh te ayudó en todo esto. Le recé a mi señor, sí, respondió Mina con aire absorto. Nuitari esperó a que se explicara, pero ella no entró en detalles. Sin embargo, prosiguió el dios, me gustaría saber cómo te las arreglaste para pasar ante la dragona. Midori me ha dicho que le contaste una historia inverosímil sobre que yo te había enviado. Creo que lo que pasó realmente fue que estaba dormida y le da miedo admitirlo ante mí. Mina esbozó una sonrisa al oír aquello. Creo que si dije alguna tontería así, mi señor. La hembra de dragón estaba completamente despierta. Me vio, me habló y me planteó enigmas para que los adivinara. Después me dejó entrar en la esfera. ¿Enigmas? Nuitari se mostraba escéptico. ¿Qué enigmas? Mina rememoró lo que había ocurrido. Eran dos. ¿Quién eres tú? ¿Y de dónde vienes tú? Me preguntó. De enigmas tienen poco, manifestó secamente Nuitari. Estoy de acuerdo, señora, sintió ella. No obstante, la dragona se enfadó cuando creyó que eludía contestar a sus preguntas. Por eso me hizo pensar que eran enigmas para hacerme caer en una trampa. El fondo del mar se sacudió arriba y abajo. La torre tembló en sus cimientos y una voz lanzó una advertencia. Date prisa, hermano. Me estoy cansando de esperar. Nuitari retiró el sello de la puerta e hizo un gesto a Mina. Esta vez te perdonaré la vida, dijo. La próxima no seré tan generoso, así que procura que no haya una próxima. La condujo a través de la puerta, que era la última trampa. Una trampa que no haría saltar el ladrón, sino el artefacto que el ladrón estuviera intentando sacar de la sala del sacrilegio. Mina había dicho que no había cogido nada y Nuitari la había creído, por lo que no se sorprendió al ver que pasaba por la puerta sin sufrir daño alguno. Volvió a cerrarla rápidamente al tiempo que tomaba nota mentalmente de reforzar los conjuros que había lanzado sobre ella. No tenía la menor idea de que Chemosh incluso desde lejos resultara ser tan experto en atravesar barreras mágicas. Gesticuló levemente con la mano y Mina desapareció, transportada a través del agua, de la pared de cristal y de los muros de la torre hasta el mar que había más allá, donde la esperaba Seboim. Sin confiar realmente en su hermana, Nuitari no la perdió de vista a fin de asegurarse de que mantenía su palabra e interrumpía los ataques a la torre. En el momento en el que tuvo a Mina, Seboim rodeó a la joven en un tierno abrazo y ambas desaparecieron. Nuitari regresó a la esfera para interrogar a la hembra de dragón y se encontró con que Midori se había ido. No era habitual que el guardián se ausentara, pues solo salía de vez en cuando para cazar. Sin embargo, sospechó que esta vez se había ido sin tener intención de regresar. Se había mostrado muy enfadada con él. Nuitari continuó en el interior de la esfera, fija la mirada en el solio Febalas. Repasó todo aquello relacionado con Mina. Acabó decidiendo que Mina solo era un incordio. Vete y no vuelvas más, huyó. Con un suspiro, salió para intentar encontrar a la dragona y aplacar su enfado.